También, Padre, te quiero rogar para que me ayudes a explicar estas cosas, Señor. Ayuda también a mis hermanos y a los que escuchan a entenderlas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces los domingos estamos estudiando el Sermón del Monte. Los domingos a las 10 de la mañana estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ahorita y próximamente la evangelización, ¿no? O evangelismo. Los martes estamos estudiando. Está bien. Los martes estamos estudiando las damas. ¿Qué están estudiando las damas? Alexis. Estamos estudiando a las 12 mujeres extraordinarias. Ajá. Y también estamos estudiando crianza rebelde. Ok. Básicamente, cómo ser mujer, cuál es la naturaleza de la mujer, y eso tiene que ver con cómo es como esposa, cómo es como mamá, ¿no? En general. Y los hombres, los martes estamos estudiando. Varones, ¿qué estamos estudiando? Tache para Mario. A Daniel, rescátalo. No, pero el estudio, ¿cómo se llama? O sea, ¿qué estamos estudiando en general? Tache. Madurez espiritual. Sí, o sea, básicamente, damas, estamos aprendiendo a la madurez espiritual, ¿no? Bueno, y próximamente estaremos estudiando los martes qué significa el compromiso en el matrimonio. Ya está muy alto, ¿verdad? ¿O no? ¿Está bien? Los miércoles en la noche comenzamos el estudio de la carta de Santiago, donde aprenderemos de manera muy práctica cómo vivir de manera sabia como cristianos. Y los jueves, un jueves cada mes, estamos aprendiendo cómo estudiar e interpretar la Biblia. Entonces, si pueden observar, estamos llenos de aprendizaje, ¿no? Estudios que nos ayudan a entender, a aprender. Pero mi pregunta para ustedes es esta: ¿con qué propósito estamos estudiando todo esto? ¿Cuál es el propósito de tanto estudio? Comprender más lo que Dios nos habla. ¿Ok? ¿Qué más? Crecer espiritualmente, ¿qué más? Para compartir y saber compartir la palabra. Ok, muy bien. ¿Qué más? Para servir a otros diligentemente. Ok, muy bien. Para ser llenos de la palabra. Ok, muy bien. Para ser llenos de la palabra de Dios. Yo podría englobar todo lo que dijeron en aprender a glorificar a Dios en todo aspecto de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo con el propósito firme y sincero de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Ese es el propósito de tanto estudio. Es el propósito de tantas horas o de tantos días a la semana dedicados, ¿no? Dice Colosenses 1:28 que dice Pablo: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto a Cristo. Perfecto en Cristo, más bien. Hermanos, no es una tradición venir a la iglesia. No lo vean como, ya es el día de la iglesia, ¿no? No es una tradición o una costumbre. Tampoco es una costumbre o tradición leer la Biblia o meditar en ella. Hay un propósito en eso. Entonces, con esto en mente, quiero entrar a la cuarta bienaventuranza. ¿Cuál es la cuarta bienaventuranza? Mateo 5:6, por favor. Mateo 5:6. ¿Quién lo quiere leer? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Excelente.
Entonces hay dos temas aquí, ¿verdad? El primer tema es el hambre y la sed, y el segundo tema aquí es la justicia. Y son dos temas que necesitamos entender. Gracias. ¿Qué significa hambre y sed? ¿Y qué significa justicia? Y vamos a comenzar con la palabra justicia. ¿Qué significa justicia en esta bienaventuranza? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas esta frase? Sed de justicia o hambre de justicia. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Venganza. Venganza, ok, sí. ¿Qué más? Desesperación, ¿eh? Más venganza, órale. O sea, imagínense que una persona diga, es que tengo sed de justicia. ¿Qué? ¿De qué? De que se cumpla Ajá. la ley. Ahí está, muy bien. De que se cumpla la ley. Eso es lo que mayormente la gente podría entender, ¿ok? Y podemos pensar en la marcha de las mujeres, ¿no? El 8 de marzo. ¿Qué es lo que la gente está buscando? Que se haga justicia con los violadores acusados. Que se haga justicia. Alguien podrá decir, no, es que, o sea, ir allá es, si tienen una necesidad de justicia, ¿no? Hambre o sed de justicia, ¿no? Que se cumpla la ley. Y en una película, cuando alguien tiene sed de justicia, ¿cómo lo podremos ver? El justiciero. Sí. 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 Mario. Es lo que se entiende. Es lo que generalmente se entiende con esto. Sin embargo, no es en ninguna manera eso que se piensa. ¿Okay? Cuando Jesús habla de bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, no está hablando de ninguna manera de eso, ni de lo uno ni de lo otro. ¿Okay? Cuando nosotros escuchamos esta frase de sed de justicia o hambre de justicia, sí, lo primero que se nos viene a la cabeza es que yo veo que la gente se sale con la suya y entonces pues eso se siente feo y entonces yo quisiera que fueran justos, ¿no? Ahora aquí hay un pequeño paréntesis. Queremos que el gobierno o las autoridades sean justos con esas personas, que les den lo su merecido, pero no queremos esa justicia para nosotros, ¿verdad? Bien, es un paréntesis nada más. Bien, pero cuando en la Biblia se menciona que Dios es justo o que el hombre se requiere que sea justo, lo que significa más bien esta palabra es el carácter recto, un carácter conforme al de Dios. Entonces, desde ahorita quisiera, o sea, el 99% de las veces, 99.9 creo a lo mejor, de las veces que la palabra justicia está en la Biblia, no se refiere a darle a cada quien lo que merece o ser equitativo. No se refiere a eso. Podemos deslindar esa y mandarla por allá. Lo que generalmente el 99% de las veces se refiere es, cuando hablamos de que tenemos que ser justos, más bien es que tenemos que tener un carácter recto como el de Dios. ¿Ok? Eso es lo que se refiere. Básicamente eso es justicia. Básicamente podemos intercambiar la palabra justicia por rectitud. Rectitud. ¿Qué entendemos por rectitud? Firmeza, no tanto. ¿Alguien más que dice otra palabra? ¿Qué entendemos por rectitud? Todo lo que vas a hacer, que sea bien hecho. Mario. Que todo lo que Transparente. honesta, bien hecho, honesto, transparente, lo correcto. Ajá. Sí, muy bien. El carácter recto
O sea, de hecho, la raíz de la palabra correcto es la rectitud, ¿no? Y hay un prefijo que es co, ¿no? Bueno, que está junto a. Un carácter recto es un carácter correcto delante de Dios, un carácter que a Dios le agrada, como que sigue la norma que Dios le agrada. Ese es un carácter recto. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de justicia, ¿ok? No estamos hablando de que a alguien le hagan justicia ni nada. Hay otras palabras para eso, ¿ok? Entonces, la justicia de la que habla aquí se puede definir en dos dimensiones, ¿ok? La primera es que cuando reconocemos como hemos visto en las bienaventuranzas anteriores, que yo no tengo nada a mi cuenta. De hecho, sí tengo muchas cosas a mi cuenta, pero es puro pecado. Y que ese pecado me va a llevar a estar mal con Dios y que Él en vez de ser bueno conmigo, sea como un juez, ¿no? Y que Él esté en contra de mí todo el tiempo por saber también cómo soy de pecador. Justicia sería aquí, hambre y sed de justicia sería, quiero ese carácter justo acreditado a mí. ¿Sí me explico? Es reconocer y admitir que de ninguna manera somos justos, somos rectos. O sea, no somos de ninguna manera como Dios quiere que seamos. De ninguna manera, no somos así. Por causa del pecado. No tenemos nada en nuestra cuenta que agrade a Dios. Y no solo eso, sino que estamos entonces llenos hasta la médula de pecado, lo cual Dios detesta y aborrece. Gracias a esta condición de no justicia, lo que merecemos o lo que nos toca, ¿qué es? La muerte eterna, o el infierno, ¿sí? Pero ¿es justo o no es justo? Ahora hablando de lo que merecemos o no lo merecemos. Totalmente, porque somos culpables. Entonces es lo único que podemos esperar. Entonces surge una necesidad insaciable de que Dios te perdone, de que te haga justo, ¿sí? Es decir, que quite todo el pecado que hay en medio de ti y de Dios. Que no cargue a tu cuenta todos los pecados que cometiste. Y más bien que cargue a tu cuenta una justicia que no es tuya, sino la de Cristo. Y que de esa manera te haga justo. O sea, es decir, recto a los ojos de Dios. En esta dimensión es lo que significa justo. Y eso es lo que conocemos como justificación, ¿sí? Cuando nos hacen justos, o rectos, no por lo que hayamos hecho, sino porque la vida perfecta que Jesús vivió, sin pecado, totalmente recta, se nos acredita a nosotros al momento de creer. Eso es justificación. Y este concepto lo podemos encontrar en Romanos 3. Vamos a Romanos 3, por favor. Romanos 3. ...22 al 24... dice: por esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es de lo que está hablando. Ese tipo de justicia, cuando la bienaventuranza dice hambre y sed de justicia, esa es una dimensión. Una persona antes de llegar a Cristo, si no entiende esto, no va a llegar a Cristo, porque en Cristo es donde calma o sacia esa necesidad. La segunda dimensión de la que habla esta bienaventuranza es la justicia práctica o la rectitud práctica. ¿Qué significaría una rectitud práctica? Rectitud práctica. Que no está uno practicando la
Ajá, sí. O sea, en sus propias palabras. Sería no mentir, o sea, ser transparente, hablar de frente a eso también. Sí, sí. Vivir rectamente. Vivir como a Dios le agrada. La rectitud es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Vivir de la manera en que a Dios le agrada en la práctica, o sea, de verdad, vivirlo, ¿no? Ser rectos de manera auténtica. Y la Biblia también llama a esta rectitud o a esta justicia santidad. Santidad práctica o santificación. Y esto coincide con la justificación, porque la justificación, como lo vimos a las 10 de la mañana, la justificación siempre va acompañada de la santificación, ¿no? Entonces, al principio Jesús nos justifica, pero también de ahí se desprende que nosotros también pues vivimos una vida recta, ¿no? Este concepto lo podemos encontrar de hecho enseguida en Mateo 5, 20, donde Jesús les dice: porque les digo que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Cómo eran los fariseos? Maestros de la ley. ¿Cómo vivían? Pero ¿cómo era su vida recta? Era tremenda. Y Jesús dice: si ustedes no superan eso, no pueden entrar al reino de los cielos. Bien. Hay algunos comentaristas que agregan una tercera dimensión. ¿Cómo llevas esta justicia que ya hay dentro de ti, o este tipo de rectitud moral que ya hay dentro de ti, hacia afuera, hacia tu entorno? O digamos, ¿cómo sacas esto de aquí hacia la colonia donde vives, ¿no? Algunos la denominan reforma social. Intentar que tu entorno también llegue a vivir esta rectitud. Y en esto y aquí en esta tercera dimensión de justicia, podemos encontrar, por ejemplo, el evangelismo y las misiones. ¿Ok? Y en la Biblia también lo podemos encontrar enseguida en Mateo 5:13, donde dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Lo vamos a ver después, pero la sal tiene un elemento conservador, un elemento de anticorrupción. Su principal función en el primer siglo no era dar sabor, sino era conservar, era un conservante. Bien. Entonces, ¿qué significa justicia? Rectitud. En sus propias palabras, ¿cómo lo entienden? A ver, ¿qué significa justicia? Hacer lo que le agrada a Dios. Hacer lo que le agrada a Dios. Engloba todo. Engloba toda nuestra vida. Hacer lo que le agrada a Dios. Esa es justicia. Bien, ahora vamos a entrar a qué significa hambre y sed. Creo que esta es un poco más obvia, ¿no? ¿Qué significa? Necesidad. Necesidad primordial. ¿Ok? ¿Qué más? Necesidad continua. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué más? Necesidad imperativa. Muy bien. Una necesidad prioritativa. Sí, sí, sí. ¿Algo más? Piensen cuando tienen hambre. ¿Qué sienten? Desesperación. Hay una palabra ahí importante: deseo. Deseo. Cuando tenemos hambre no tenemos deseos de comer, ganas de comer, ganas, ¿no? Imagínate si no has comido. ¿Cuándo no comes generalmente? Cuando haces un examen, ayunas por un examen que tienes que hacer, ¿no? De sangre. Y entonces ayunas y entonces ¿sales a las qué? Y todo se te antoja. Y ahora imagínate que no puedes desayunar por X cosa, y hasta la comida, y no puedes comer por X cosa, y hasta la cena puedes comer.
¿cómo vas a comer? Ok, eso es hambre, bien. Es algo muy básico. El hambre significa deseo y necesidad de comer. Y la sed significa deseo y necesidad de beber. Entonces el hambre y sed significan deseo y necesidad. Y si las juntas, hambre y sed, como que exponencian su significado, ¿no? Es tener mucha hambre, o sea, es mucha hambre y sed, ¿no? Ahora, pero hoy, en nuestro día, en nuestro contexto, no entenderíamos cuánta hambre y cuánta sed sufrían la gente a la que Jesús les predicó. Les voy a leer esto. Esto es de un comentario de un comentarista que se llamaba William Barclay. Dice: lo cierto es que muy pocos de nosotros en las condiciones de vida modernas sabemos lo que es tener hambre o sed de verdad. En el mundo antiguo era muy diferente. El salario de un trabajador equivalía a 3 peniques al día. E incluso considerando las diferencias en el poder adquisitivo del dinero, nadie engordaba jamás con ese salario. En Palestina, un trabajador solo comía carne una vez a la semana. Y en Palestina, tanto el trabajador como el jornalero nunca estaban lejos del límite entre el hambre real y la inanición. Aún más, en el caso de la sed, para la gran mayoría de la gente era imposible abrir un grifo y encontrar agua clara y fría en su casa. Un hombre podía estar de viaje y en medio de él empezar a soplar el viento cálido que traía la tormenta de arena. No le quedaba más remedio que envolverse la cabeza en la túnica, darle la espalda al viento y esperar mientras la arena remolinada le llenaba la nariz y la garganta hasta casi asfixiarse, hasta que una sed imperiosa lo consumía. En las condiciones de vida moderna occidental, esto no tiene comparación. Así pues, sigue diciendo, así pues el hambre que describe esta bienaventuranza no es un hambre apacible que se pueda saciar con un refrigerio de media mañana. O sea, cualquiera de nosotros, ¿qué hace cuando comienza a sentir hambre? Abro mi refrigerador, a ver qué hay. Y si no hay nada en mi refrigerador, voy a la tienda que está ¿a cuánto? 2 cuadras, 3 cuadras, a comprar algo que satisfaga mi carne. Sí, definitivamente. O por ejemplo, sigue diciendo, o la sed de la que habla no es una sed que se pueda saciar con una taza de té o de café o de refresco, ¿no? Es el hambre del hombre que anhela comida y la sed del hombre que morirá si no bebe. Entonces, cuando Jesús está diciendo el que tiene hambre y sed, ¿qué es lo que estaba pensando la gente? No, estaba pensando, ese es el tipo de hambre y sed que se me requiere. Porque era su diario. Si aquí decimos hambre y sed, cualquier cosa, ¿no? Pero si lo decimos en el primer siglo en Palestina, ¿qué significa eso? Ellos sabían que es tener hambre y sed. Ellos sabían que tenía, entonces ellos sabían cuál era el deseo de la comida y la necesidad de la comida. Nosotros no tanto. Bien, esta hambre y sed se convirtió como en un tipo de proverbio que da a entender un deseo extremo, a ansiar con desesperación, desear con todas las fuerzas, tener una necesidad imperiosa, no poder vivir sin algo, un anhelo incontenible. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que significa hambre y sed aquí en la bienaventuranza. Ok, ahora vamos a unos ejemplos de la Biblia para que nos ayuden a entender esto. Bien, Salmos 42. Salmo 42. Vamos a leer el versículo 1 y 2, por favor. Salmos 42, versículo 1 y 2.
Versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Dice, como la sierva que anhela las corrientes de agua, así que anhelo yo a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré venir a presentarme delante de Dios? Ok. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Está hablando como el siervo anhela las corrientes de agua. Hablamos de un anhelo. Pero tendríamos que pensar en un siervo. ¿Qué es un siervo? Un tipo venado, ¿no? Ok. Ahora imagínense que, ¿por qué? O sea, ¿cuándo es cuando anhelaría el agua? Cuando no la encuentra y entonces está en busca de un río, rápido, no importa, y entonces empieza a buscarlo. Dice, así suspira, oh Dios, el alma mía por ti. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando aquí el salmista? De buscar con esa desesperación a Él. Deseo, habla de deseo desesperado. Y este quizás es uno de los usos más evidentes de este deseo extremo. Pero por ejemplo, vamos a Filipenses 1:21, por favor. Filipenses 1:21 al 23. Filipenses 1:21 al 23. Dice, creo que lo conocemos. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está deseando? Hay dos cosas que desea, ¿no? ¿Cuáles son las dos cosas que desea? Morir para estar con Cristo, pero si es mejor vivir para ayudar a los demás o como Cristo le mande. Ok, está entre esos dos deseos, ¿no? Pero hay uno que gana. ¿Cuál es el deseo que gana? Él dice, teniendo el deseo de partir, lo cual es muchísimo mejor. Ok, imagínate tener ganas de morirte. No porque la vida es muy mala, sino porque sabes que allá es muchísimo mejor. Tener deseos de morirte en este aspecto es algo muy bueno. ¿Sí me explico? Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8. Versículo 2 al 4. ¿Quién lo quiere leer? Está hablando, Pablo va a sacar un ejemplo de los macedonios. Entonces de ellos está hablando, ¿ok? ¿Quién lo quiere leer? 2 al 4. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en riqueza de su Liberalidad. liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sometimiento En el sostenimiento. ¿Qué está pasando aquí? Que los macedonios estaban pasando por una gran pobreza. De verdad, una gran pobreza. Pero dice que eso abundó en riqueza de su generosidad, ¿no? Dice Pablo, yo testifico, yo los vi, que ellos ayudaron mucho más de sus posibilidades. Pero fíjense cómo lo hacen, suplicándonos con ruegos, poder participar del privilegio de dar. Aunque no tengamos, lo necesito apoyar. Te lo ruego, te lo suplico, déjame ayudar, ¿no? ¿Podemos decir que los macedonios tenían hambre y sed de justicia? Bastante. Tanto que ellos prefirieron eso
que a lo mejor no comer algunos días, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es de un deseo extremo, un desear con todas las fuerzas, una necesidad incontenible, una necesidad con desesperación. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que desear así? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. ¿Y qué es justicia entonces? La vida recta, o en otras palabras, la vida que agrada a Dios. O también, por ejemplo, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí podría decirse, como lo decimos nosotros, a Dios y todas las cosas de Dios, ¿no? Las cosas de Dios. ¿Qué significan las cosas de Dios? Sí, todo lo que está alrededor de Dios, que viene siendo su palabra, el vivir rectamente, la santificación, la oración, todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, ¿ok? Entonces podemos definirlo así también. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que desear con tal extremo? Eso, todo a Dios y a las cosas de Dios. A Dios y a las cosas de Dios. Pregunta: ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes esa necesidad desesperada por Dios y las cosas de Dios? Recuerda, hermano, esto es importante. Recuerda, hermano, que estas bienaventuranzas lo único que están haciendo es describir al cristiano. ¿Ok? Ahora, la semana pasada nos dimos de topes con lo de la mansedumbre, ¿no? Pero te voy a preguntar esto: ¿dónde están los cristianos que tienen esa necesidad extrema de Dios? ¿Dónde están? Pero voy a darte 5 pruebas para que tú mismo te analices. Imagínate que tienes o si tienes donde anotar, hazle una palomita en cada una de estas, ¿ok? Analízate, hermano. La primera prueba es esta. Esto lo saqué de un puritano que se llamó Thomas Watson. La primera prueba es que el hambre es algo doloroso. El hambre es algo doloroso, ¿no? Cuando tienes hambre, no el hambre del antojo, sino el hambre ya de que no has comido durante todo el día. ¿Qué sientes? Ya empieza a doler, ¿no? Dice un salmo: vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía con ellos. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía con ellos. Así dice Thomas Watson: el que anhela justicia, su alma se angustia a punto de desfallecer por ella, por Dios y las cosas de Dios, y no estará satisfecho hasta que lo consiga. Entonces, en esta prueba 1, sientes dolor, como esa ansiedad dolorosa por querer conocer más a Dios. O sientes esa ansiedad como de hambre por tener más tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. ¿Sientes esa hambre? Segunda prueba: el hambre solo se satisface con comida. Imagínate que un indigente te diga que tiene 2 días sin comer y sí, ¿no? Sí lo dice con verdad. Y de hecho está desesperado por comida. Y entonces tú le das un folleto evangelístico. Como buen cristiano, tú llegas primero con el folleto evangelístico y le compartes el evangelio. ¿Se le quita el hambre? No funciona así. No funciona así. El hambre solo se satisface con comida. Al revés es lo mismo. El hambre espiritual, ¿con qué se satisface? Con lo espiritual.
con lo espiritual. Y sí, con la palabra. Dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida no funciona para tu hambre espiritual. Aunque a muchos creemos que sí, ¿no? Estamos ansiosos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Bueno. El TikTok tampoco funciona para satisfacer esa hambre espiritual. Ni el Netflix, ni ningún tipo de entretenimiento funciona para satisfacer el hambre espiritual. Lo único que satisface el hambre espiritual es Cristo mismo. Comer de Él, ¿no? Él decía, yo soy el pan, el que coma de mí y beba de mí no tendrá hambre y tampoco tendrá sed. Agustín de Hipona decía, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Ya palomearon? Tercera prueba. El hambre lucha con las dificultades y se aventura en busca de alimento. Ahora imagínate otra vez, este indigente. A lo mejor tú eres ese indigente, ¿no? ¿Qué vas a hacer si tienes hambre? ¿Vas a esperar a que alguien te dé? Imagínate que sí, te quedas y te quedas en un lugar donde generalmente la gente da comida, ¿no? Hay lugares, ¿no? Pero si no llega comida, ¿qué vas a hacer? Ya pasó un día, ya pasó 2 días, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo que sea. Es una necesidad primordial. No es una necesidad que si no la satisfaces, simple pasa. Ajá. Es una necesidad que si no la satisfaces, mueres. ¿Ok? Entonces dice Thomas Watson, el alma que espiritualmente tiene hambre está resuelta. Debe tener a Cristo, dice, debe tener la gracia. El alma hambrienta está casi distraído de todo hasta que disfruta aquello que anhela. ¿No? Cuando tenemos hambre, mucha hambre, ¿qué es en lo que pensamos? En comida rica que nos guste, ¿no? En comida. Y te pueden hablar de 1000 cosas, pero cuando tienes mucha hambre, ¿quién ha tenido mucha hambre? Así, en todo el día no comiste. ¿En qué piensas? Solo piensas en comer. Estás distraído de todo. Lo único que, tu mente está en comida. Esa es la tercera prueba. La cuarta prueba es esta. Un hombre hambriento se entrega a su comida con apetito. Con un apetito voraz, ¿no? Cuando una persona así tiene hambre, no es necesario convencerla de que coma, ¿verdad? Cuando una persona tiene hambre, ¿cómo disfruta la comida? A ver, dígame. Pero me refiero a la saciedad. Así como que Dice Proverbios, ¿no? Para el hombre hambriento, hasta lo amargo le es dulce, ¿no? Dice este puritano, el hambre espiritual devora el mandamiento, lo devora con ganas. No es de que, tengo que leer, ¿cuántos minutos? 20. No, es como, el hambre espiritual es, ¿sí se lo imaginan? Ok, muy bien. Prueba 5. Un hombre hambriento saborea la dulzura de su alimento. Dice, así quien tiene hambre espiritual saborea la dulzura de las cosas celestiales. Y ahí está el Salmo, ¿no? La palabra de Dios es más deseable que el oro, sí, más que mucho oro fino. Y dice, más dulces que la miel y que el destilar del panal. O sea, es rica, lo disfrutas. Ahora, ¿hiciste tu listita? ¿Qué tal?
La pregunta es, ¿tienes hambre y sed real? Esa es la pregunta. ¿Tienes hambre y sed real de Dios y de las cosas de Dios? O, como dirá la bienaventuranza, hambre y sed de justicia. Mira, te voy a decir algunas citas. Pues también voy a seguir con Thomas Watson. Dice, el deseo, ya estamos hablando del deseo entonces, ¿verdad? El deseo es el mejor descubrimiento del cristiano. Las acciones pueden ser falsas. Se puede hacer una buena acción con un fin malo. Las acciones pueden ser obligatorias. Se puede obligar a alguien a hacer lo bueno. ¿Estaríamos de acuerdo, sí o no? Pero no se le puede obligar a desearlo. El deseo es así de importante. Lo que Dios quiere no es que hagamos las cosas. Lo que Dios quiere es que lo deseemos. Y eso no se puede obligar. Decía William Barclay, decía, esta bienaventuranza es la más aterradora de todas. ¿Sí se imaginan por qué? Porque está de por medio el deseo. Y ese deseo no se puede obligar. Podrás venir a la iglesia, obligado. Podrás leer tu Biblia, obligado. Podrás dar dinero, obligado. Podrás ser buen hombre o buena mujer, buen esposo, buena esposa, buen hijo, obligado. Pero ninguna de esas cosas glorifica a Dios. El deseo es lo que glorifica a Dios. Thomas Watson sigue diciendo, y esto está muy bueno: vean aquí a qué bajo precio Dios fija las cosas celestiales. Es solo hambre y sed. Dice, a todos los sedientos venid, a las aguas comprad sin dinero. Isaías 55:1. No se nos pide que aportemos méritos como lo harían los papistas, o sea, los católicos, ni que aportemos una suma de dinero para comprar la justicia. Los ricos se resistirán a hacer eso. Solo se requiere apetito. Cristo ha cumplido toda justicia. Solo debemos tener hambre y sed de justicia. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Se sienten identificados con este deseo? ¿Qué opinan? Quiero escucharlos. ¿Qué opinan? No del todo. ¿Ok? Creo que podemos orar porque Dios nos dé más. O sea, creo que el compararlo con el hambre y sed que se tiene ahorita es nulo. Entonces, hambre y sed yo no me pesa que me digan que tenga hambre y sed porque pues no lo he sufrido últimamente. Entonces, creo que debemos orar porque Dios nos muestre cómo es tener ese hambre y ese sed de justicia. Muy bueno. Ok. Estoy de acuerdo. Si tenemos un deseo, es muy bajo. Estoy de acuerdo. Pero también en algunos de nosotros puede que ni siquiera haya deseo. Que ese deseo sea nulo. Que es como veo la Biblia y no la quiero leer. Ese es un deseo nulo. Es como ver un plato de comida y no. ¿Qué significa eso? Que no quieres comer, no tienes hambre. ¿Okay? Entonces, otra vez, solo quiero que recuerdes esto. El hambre y sed de Dios y las cosas de Dios es algo característico del cristiano. ¿Ok? Un cristiano se le conoce por eso. Y voy a preguntar, entonces, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos? Ese es el punto. Entonces, bueno, como ya lo mencioné, a Dios no le puedes agradar sin ese deseo. Dice John Piper, Dios es más glorificado en ti cuando tú estás más satisfecho en Él. Y si no encuentras satisfacción en Dios, a Dios lo deshonras. ¿Por qué será eso? Porque Dios es la cosa más atractiva, más deseable, más asombrosa. ¿Hay algo mejor que Dios? Él es el creador de todo. ¿Hay algo mejor que el creador? ¿La creación es mejor que el creador? No. Eso es lo que lo deshonra.
¿no? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para tener este deseo extremo y su justicia? ¿Qué hacer para tener este deseo extremo por Dios y por su justicia? ¿O qué hacer para tener este deseo extremo por Dios y las cosas de Dios, ¿no? En primer lugar, evita todo lo que se opone a esa justicia. Evítalo. Por ejemplo, todos sabemos que es un buen platillo de comida, ¿no? ¿Pueden darme ejemplos? Mariscos. ¿Qué más? Un buen platillo de comida. Un buen platillo. Un caldo de res, una carne asada con... Ok. Todos sabemos que es un buen plato de comida. Todos lo sabemos. Ahora, imagínate que la comida se tardó, ¿no? Entonces tú ya tienes hambre y matas tu hambre ¿con qué? Con papas, con comida chatarra. Entonces, ahora imagínate que calmas tu hambre con algo que te hace daño, ¿no? O la sed con algo que te hace daño, la coca, ¿no? Eso no hace bien, hace daño. Ok. Entonces, el que tiene hambre y sed evita las cosas que le hacen daño para calmar su sed. Y en este caso sería un cristiano va a evitar las cosas que se oponen a la vida recta. ¿Qué podría hacer? Algo más, algo que realmente te haga daño, algo que sea pecaminoso. Malos pensamientos. Eso lo voy a tocar ahorita, pero quiero algo realmente pecaminoso, con lo cual satisfagas. Vamos a poner ejemplos. Emborracharse, ver pornografía. Puedes bailar con tu esposa y no es pecaminoso. ¿Pero es malo bailar? Entonces estoy hablando de cosas pecaminosas. Escuchar chistes fuera de tono. Ok. O sea, estás satisfaciendo ese nivel con cosas que están mal, ¿no? Escuchar música que está mal. No cualquier música está mal. Hay música que está mal. Mentir, ocupar tu tiempo o satisfacer tu necesidad mintiendo, los mitómanos, ¿no? Entonces, el que tiene hambre y sed prefiere la comida buena que la chatarra y lo que te hace daño. Prefiere alimentarse bien, o en este caso no satisface su hambre con cosas que dañan o con cosas pecaminosas. ¿Ok? Como si un diabético tomara azúcar. Totalmente. La primera cosa es evita las cosas pecaminosas. Evita satisfacer esas necesidades con cosas de pecado, ¿no? También imagínense un joven que tiene una necesidad y la está satisfaciendo con ir, ahora sí, quizás a un antro y buscar unas chicas para acostarse con ellas, ¿no? Eso es algo pecaminoso, por lo cual quiere satisfacer algo adentro de él, ¿no? Bien. 2. No solo evites lo pecaminoso, evita aún lo que no siendo malo en sí, quita tu apetito. Ahora sí. Redes sociales quitan el apetito. Ver series quitan apetito. Claro. Y en esas semanas Alexis y yo hemos estado pensando en eso y pensamos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué las redes? O sea, es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Por qué las redes quitan el apetito? ¿Por qué prefiero? A ver, quiero que sean honestos. ¿Qué prefieren? ¿Ver TikTok o leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Sí, ¿podemos ser honestos con esto? Sí. Porque es entretenimiento rápido. O sea, no tengo que pensar. Simplemente me van a dar lo que quiero que me divierta. Que no hay responsabilidad. Porque nos gusta lo malo, mano. Pero por ejemplo,
Vamos a ponerle no solo TikTok, sino una serie de Netflix. ¿Podemos mencionar una serie de Netflix que no sea mala en sí? ¿Cuál sería? Ajá, ok, pero otra más, otra dos. No seas tan espiritual. Ay, cabal. Hay series de Netflix que quizás no sean pecaminosas en sí, ¿verdad? Ay, no, bueno, sí. Walking Dead. Bueno. Breaking Bad, no, hombre. Bueno, debe de haber una por ahí. Sí, bueno, está bien. Ándale. Una autobiografía. ¿Sí? Una de esas bioserie, ¿no? Se llama, ok. Que no necesariamente hay pecado, a veces sí, pero imagínense una que no. ¿Sí? ¿Qué es más atractivo? ¿Ver esa serie o leer tu Biblia? Así, o sea, honestamente, hermanos. Ese es el punto, hay que ser honestos, porque es lo que nos pasa en general, ¿no? Donde, sí. El punto es, y nos pusimos a pensar por qué, ¿no? ¿Por qué una serie o TikTok o videojuegos o entretenimiento en general es más atractivo que Dios? Pero hay una verdad aquí. Realmente, vamos a hablar de una realidad. Realmente, ¿la serie es más atractiva que Dios? Realmente, en la realidad, no lo es. ¿Por qué? Porque Dios es más que su creación. Solo por eso. Es más asombroso que su creación. Él es más real que su creación. Él es más atractivo que su creación. Pero no lo vemos así, ese es el punto. Nuestra perspectiva no lo vemos así. La pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta. Ahora, ¿quieres decir algo? Sí, tal vez porque no lo conocemos realmente. Bueno, ahí les va. A ver. Yo pienso que, como dice la hermana, pero yo creo que a veces el conocer que lo que Dios nos demanda es, por ejemplo, a veces va en contra de nuestros deseos, ¿no? Porque nosotros podemos desear ver una serie que nos va a provocar una sensación que nos gusta, ¿no? El ver, por ejemplo, una película de acción. Y lo que a veces Dios nos demanda es a veces todo lo contrario, lo que no podemos ver, lo que no tenemos que ver es lo que hacemos. Ok. Es el pecado, prácticamente. Pero estamos hablando del deseo, ¿ok? Estamos hablando de cómo aumentar ese deseo por Dios y las cosas de Dios, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Sí, se ve. Hermano, pudiera Sí. ser parte de la tentación también. Yo lo digo porque en lo personal a mí me ha pasado, y no quiero mentir. Sí. A veces no nos gusta lo que Dios nos da, no nos gusta lo que Dios nos quiere dar, y es parte de que uno se frustra cuando no le llega lo que uno quiere y nos orilla a hacer eso. Ok. Pero es parte de la tentación. Sí, muy bien, muy buen comentario. Estamos pensando, Alex y yo, y creo que llegamos a esta conclusión. Las redes, el entretenimiento, todo lo que se llama entretenimiento, es muy directo a nuestros sentidos. ¿Ok? Sobre todo a nuestros ojos y a nuestros oídos, y incluso a nuestro tacto, ¿no? Es muy directo. ¿Ok? Entra directo. ¡Fum! Por alguien dijo, no tenemos que pensar, ya entra. Y nos hace reír y es divertidísimo, ¿no? Y la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios, no hay nada atractivo en las letras, ¿o sí? No hay nada atractivo en las letras, ni en las palabras. Y no solo eso, sino que tenemos que hacer un esfuerzo en pensar. Y somos perezosos, no nos gusta pensar. ¿Qué es más fácil? ¿Que ya te den todo masticado o tú tener que preparar la comida? ¿No? Entonces, son dos sistemas completamente diferentes, ¿no? Entonces, ahora sí, no estamos hablando de algo propiamente malo, pero estamos hablando de algo que esto me va a quitar el apetito de esto. Esto rápido, que si no me van a dejar mentir, sí o no, puedes vivir sin TikTok porque no sirve de nada. No sirve de nada, de nada. Puedes vivir sin Netflix porque no sirve de nada. Es
inútil. Ahora, si eso no sirve de nada, imagínate si lo dejas, lo evitas, y entonces te va a dar hambre. ¿Con qué lo vas a llenar? Ahora, no solo el entendimiento que no tiene, que es como que puede decir, bueno, es malo, es bueno, está bien. Ahora, imagínense las cosas que consideramos buenas. Deportes, escuela, ¿no? Leer libros, trabajar, cosas, no, pero me estoy hablando de cosas que no son necesarias. Trabajar sí es necesario, ¿no? Estoy hablando de cosas que puedo evitarlas, ¿sí? El punto es, no quiero adormecer mi apetito. Si por ejemplo, algo como deportes, que todo mundo aquí lo considera que es algo bueno, que los jóvenes hagan deportes, ¿no? Pero que si el deporte se vuelve algo que le está quitando apetito a leer la palabra de Dios y a estudiar y a pensar y a meditar, ¿qué debería hacer yo para tener más hambre de Dios? Lo dejo. No, esto no me está ayudando en nada para tener más hambre. ¿Sí? Igual con todo. Todas las cosas que queremos suplir esa hambre, ¿no? Cualquier cosa. En el mercado hay inhibidores de apetito, ¿no? Son medicamentos, ¿no? Tipo medicamentos, suplementos alimenticios que te quitan el hambre, ¿no? Y son muy eficientes, ¿sí o no? Bueno, ¿quién los ha consumido? Ok. ¿Son eficientes, sí o no? Ok. Sí. Bueno, son eficientes, sí te quitan el apetito. Bueno. Evita inhibidores de apetito. Evítalos. Pueden ser buenos o puede pensarse que son buenos, pero te están inhibiendo tu apetito espiritual. Evítalos. Dice Jeremías: espántense, oh cielos, por esto. Entra con todo, Jeremías. Espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor. Y dices, espérate, ¿qué está pasando? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Entonces habla de dos males extremos. ¿Cuál es el primero? ¿A quién? Aquí lo menciona de una forma muy específica. ¿A quién abandonaron? No. Abandonaron a la fuente que le puede calmar toda su sed. Abandonaron, dijeron, esto no nos gusta. Díganme si eso no es deshonroso. Y a su vez, ¿qué hicieron? Cavaron cisternas. ¿Qué es una cisterna? Un aljibe roto, que no puede retener agua. O sea, ¿se entiende el punto? Está Dios y su justicia, pero no queremos a Dios y su justicia. No queremos a Dios y a las cosas de Dios. ¿Qué preferimos? ¿Cómo preferimos saciar nuestra sed? No, me refiero a los inhibidores de comida. ¿Cómo preferimos? Buscando en otros lados, en las redes, en Netflix, en YouTube y en otras miles de cosas más. En deportes, leer libros, videojuegos. Lo preferimos. Es deshonroso. Bien. Sí, definitivamente. Porque no satisface. Díganme una cosa. ¿Cuánto tiempo suelen pasar en redes? Vamos a hablar, creo que la más adictiva viene siendo TikTok, ¿no?
o Facebook? ¿Cuánto tiempo podemos pasar? ¿Cuánto tiempo podemos llegar a pasar en redes sociales? Varias horas. Horas. ¿Cómo te sientes cuando dejas el celular? ¿Te sientes satisfecho? No lo sientes. De hecho, sientes hasta culpabilidad por perder tanto tiempo en algo que no valió la pena. En sí, lo primero que hacemos al levantarnos es apagar el teléfono. ¿Sí? Y ver algunos, ¿no? Entonces dices, wow. Bien. La tercera cosa es que la primera cosa es evita las cosas pecaminosas, sí o sí, definitivamente. 2, evita las cosas que te quitan el apetito, aunque sean buenas, déjalas, ¿no? Deja que te dé hambre de Dios y busca a Dios y las cosas de Dios. Y en tercer lugar, ponte, esto me gustó mucho, ponte en camino para adquirir esa hambre y sed, ¿no? ¿Cómo se produce un deseo? Estamos hablando de deseo. ¿Cómo se produce un deseo? ¿Tú lo puedes producir? Tú no lo puedes producir. El deseo es una respuesta a algo. Un deseo, sabiendo que no lo puedes producir, ve con quien sí puede producirlo. En primer lugar, ora. Podrás orar, Señor, ayúdame. O sea, estoy entendiendo que no tengo ese deseo que se requiere de un cristiano normal. Lo estoy entendiendo. Ayúdame. No tengo ese deseo. Segundo, lee su palabra. Definitivamente léela. Porque como dice Salmo 1:1, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En la ley del Señor está su deleite. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que la Biblia es deliciosa. ¿Y saben qué quiere decir que es deliciosa? Que gusta mucho. Está hablando de como sabor. Puedes gustarlo y puedes decir, wow, esto está muy rico. ¿Sí? En tercer lugar, esa es una recomendación de Martin Lloyd Jones y me encantó porque me ha pasado a mí. En tercer lugar, lee de cristianos que tuvieron sed así y fueron satisfechos. Este deseo satisfecho es del que nos interesa leer en otros. Como dice, de la vista nace el amor, ¿no? O sea, ves eso y dices, yo también lo quiero. Es buscar en otros cómo es que otros han sido saciados de sus más profundos deseos por Dios. Eso es lo que puede provocar en nosotros yo también lo quiero. Si esto es posible, yo también lo quiero. ¿Sí me explico? Entonces, en cuarto lugar, o una cuarta cosa que puedes hacer es confiar en que Dios puede obrar en ti para darte ese deseo extremo. A ver, los varones estamos escuchando el de un año de cambios, ¿no? ¿Quién llegó o quién ha llegado cuando habla de George Mueller? ¿No? ¿Todavía no? ¿No? Ya lo pasaste. George Mueller es el hermano que abrió como ¿cuántos centros de orfanato? Fueron como 200 centros de orfanato. Y él nunca pidió dinero. Nunca pidió dinero. Lo que hizo él fue ponerse de rodillas y orar y confiar en la provisión de Dios. ¿Sí? ¿También? ¿Sí? Entonces, cuando leemos o escuchamos de ciertas personas, podríamos decir especiales, tenemos dos opciones en las cuales pensar. La primera, creo que es la más común por mucho, es decir, wow, Dios levanta hombres especiales. Y lo vemos, pero lo vemos como algo lejano, ¿sí? Como
como algo que, wow, qué especial, pero de ninguna manera podría ser yo. Él escoge a hombres especiales, ¿no? O quizás para decirlo de otra manera, lo vemos como ejemplos inalcanzables, como ejemplos esporádicos, ejemplos que no me tocarían a mí vivirlo así. Y esto tiene un gran problema porque eso no es verdad. Dios puede trabajar en George Mueller como trabajó de igual manera en ti. Dios puede obrar para darte un deseo extremo a ti, porque no depende de ti. Como dice Mateo, Juan no dice Jesús, es Mateo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo le es posible. Pero la segunda perspectiva sería decir, wow, creo que esta es mucho menos común. Wow, él puede trabajar él hizo esto en George Mueller. Yo quiero eso. Y claro que puedo hacerlo en mí. Si puedo hacerlo en George Mueller, claro que puedo hacerlo en mí. ¿Se fijan cómo cambian las cosas? En una a mí jamás podría obrar en mí así, ¿no? Pero la otra claro que puede, porque no depende de uno, depende de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, cuando escuchamos biografías, cuando escuchamos de cómo ha sido la gente en otros tiempos, otros cristianos, podemos darnos una probadita y desearlo y decir, esto está bien padre. O sea, si él puede tener tanto gozo, yo no sabía que un gozo así existía. Yo quiero eso. Yo quiero experimentarlo. Y entonces empezamos a buscar, empezamos a orar, empezamos a experimentar a prueba y error de cómo, y es que no lo entiendo, y empiezo a estudiar más y a leer más, y digo, hasta que lo empiezo a encontrar y empiezo a satisfacer ese deseo. Bien, esas son, digamos, que unas 4 formas en las que puedes buscar, desear más a Dios. Y otras cosas podemos leer libros como de John Piper, de Deseando a Dios, ¿no? O Cuando no deseo a Dios, que lo estuvieron leyendo las damas, ¿no? Esos libros son buenísimos para ayudarte a entender esas cosas, ¿no? Ahora, el último punto es la saciedad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ¿qué? Dios no nos va a dejar así. Y eso es increíble. Dios no nos va a dejar así. No es el hambre y la sed lo delicioso, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener hambre y sed? Lo delicioso es ser saciado. O sea, somos bienaventurados no por la bienaventuranza es lo afortunado que somos, ¿no? No somos afortunados por tener hambre y sed de justicia. Somos afortunados porque esa hambre y sed que tenemos va a ser saciada. Entonces, en primer lugar, cuando creemos en Cristo, esa sed se sacia. Que no dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. O también dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, en primer lugar, se refiere a la justificación, ¿no? Cómo Dios satisface ese deseo por perdón, por estar bien con Dios. Pero en segundo lugar, ese es el que nos hace en cada momento. Es que quiero esto, Señor, busco esto, y entonces Él sigue obrando en nosotros. Y por ejemplo, dice 1 de Juan, si alguno pide conforme a mi voluntad, yo lo haré. Esa es la satisfacción. Él lo va a hacer. Si alguien de aquí le pide, Señor, quiero tener ese deseo del cual estoy escuchando, ¿es algo que está conforme a su voluntad? Pregunta, ¿Dios lo va a hacer? ¿Dios va a obrar en ti de esa manera? Sí, lo va a hacer. Va a saciar ese deseo. Pero aún no es suficiente. Nuestra sed y hambre no se han saciado plenamente. Porque esa hambre y sed se va a saciar plenamente cuando estemos con Él. En aquel día
cuando por fin nos sentemos en el banquete eterno y jamás volveremos a tener sed y hambre de nada. Viviremos en un estado de completa satisfacción todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo, y a tu diestra hay deleites para siempre. Ya, todo el tiempo. No busques, hermano, la saciedad en cosas que no sacian. Es absurdo, es absurdo. Dice Isaías 55:2: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario, ¿por qué lo gastan en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en abundancia. Entonces créele a Dios cuando Él dice que hay mejores cosas que el TikTok o Netflix o los videojuegos. Créele a Dios que hay mejores cosas que eso, que son más atractivas que eso. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que es gratis, porque también dice Isaías 55:1, dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero, sin costo alguno. Lo cual se refleja en Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que lo desee, el que desee eso, que tome gratuitamente del agua de la vida. Tómenlo, es gratis, pero no venga sin deseo. Así no se viene. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Qué bien, o sea, qué alentadores que Él sacia. Creo que es lo que, o sea, en vez de enfocarnos en mí, tal vez no tengo eso y tal vez estoy muy mal, es como corro a ser saciado. Sí. ¿Qué tipo de cosas busco para ser saciado? ¿Me pueden compartir? Aparte de las redes, que eso ya es muy obvio. ¿A dónde recurro para ser saciado? Sí, ¿a dónde recurro para ser saciado en vez de Dios? A ir con mi esposo y pasar tiempo con vivir. Ok, es bueno también eso. El estar con familiares o así. Ok, sí. Es una manera como de escape. También, definitivamente. Que no está mal propiamente, pero puede llegar a ser un... Como decían los autores, embotan nuestro apetito. Y embotar es como adormecer, nos quitan el apetito de Dios. Sí, definitivamente. Sí. ¿Qué más? Comprar cosas. La gente intenta saciar su sed comprando cosas, ¿no? ¿Cómo más? Deportes, ejercicio, definitivamente. Sí. ¿Qué más? El trabajo. Bueno, necesitamos trabajar, pero a veces... Sí, correcto. Es como oramos por trabajo y Dios nos da trabajo y nos perdemos en el trabajo y olvidamos el que oramos. Sí, definitivamente. Y encontramos mucha satisfacción en el trabajo porque por fin estamos creciendo, trabajando. Y encontrar satisfacción en eso es, ya estamos del otro lado. No está bien, porque nuestra satisfacción es en Dios, ¿no? ¿Sí? Acumular más y más. Las riquezas. ¿Quién no encuentra satisfacción en acumular riquezas, no? Exactamente. Pues bueno, entonces, ¿sabías, hermano, que a Dios se le tenía que desear? ¿Lo sabías? Muchas veces decimos, ¿no? Aunque no tengas ganas de leer, lee. ¿Sabes cuán deshonroso es eso a Dios? Más bien pregúntate, ¿por qué no tengo ganas? Si Él es más deseable que todo. Aunque no tengas ganas de obedecer, obedece. Dices, espérate, no estás entendiendo quién es Dios.
A Dios se le desea porque es lo más deseable de todo el mundo. O sea, es más deseable que todo el universo. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta bienaventuranza y gracias porque con esto nos ayudas a entender, pero también nos exhortas a desearte, Señor, porque eso es lo que más te honra, Señor. Porque con ese deseo queremos decir que no hay nada mejor que tú. Y también yo sé que eso es lo que significa que el que ame más a padre, a madre, hijo, hijos, incluso su propia vida, que no es digno de ti, porque lo que queremos decir realmente es que hay cosas mejores que tú. Por eso no podemos ser discípulos tuyos si deseamos algo más que tú. Así que ayúdanos en primer lugar, a fijarlo en nuestro corazón, a que esta verdad se asiente en nuestro entendimiento y en nuestro corazón y que florezca esta verdad y que dé fruto, Señor, en nuestro comportamiento y en nuestra actitud hacia las cosas, hacia ti y hacia las cosas de ti, Señor. Ayúdanos para entender que somos muy afortunados si deseamos así, si te deseamos a ti así, Señor, porque tú eres el que sacia y es una promesa. La saciedad es una promesa, Señor, así que gracias por eso. En nombre de Jesús, amén.